No, no estoy hablando todavía, estoy esperando a que entren todos. Están entrando todavía. No, Oscar, sí, yo lo programé con 24 horas de anticipación, pero no. Fue sin límite, fueron las primeras 2 clases que me lo daban para que compre. Me dieron el dulce para que compre. Pero si no, para más de 40 minutos hay que pagar. Distintos sistemas. Quizá pensé en comprarlo, en pagar una suscripción también. No es caro. Bueno, ahí ya entraron bastantes, si les parece, seguimos. ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Seguimos, ¿eh? Silencio. Seguimos con la diapositiva. Share screen. Recuerden, entonces, esto es la figura silogística, la figura del silogismo. Dados
tres términos, dos de los cuales siempre aparecen en la conclusión, y uno solo en las premisas y no en la conclusión, hay cuatro posiciones distintas. Fíjense, 2 y 3. La posición de las figuras la distinguimos por la posición del término medio M en las premisas, en la premisa mayor y en la menor. 2 y 3, segunda y tercera figura. El medio es el predicado de ambas en segunda figura y el medio es el sujeto de ambas en la tercera figura. En la primera y en la cuarta, no cumplen el mismo rol. Acá cumplen el mismo rol, en la segunda y en la tercera cumplen el mismo rol. Son ambos sujetos, o el término medio es sujeto de ambas, o el término medio es predicado de ambas. Predicado de ambas en la segunda y sujeto de ambas en la tercera. En la primera y en la cuarta son uno y uno. En la primera es sujeto de la mayor y predicado de la menor. Y en la cuarta es predicado de la mayor y sujeto de la menor. Van a ver que muchos manuales de lógica, en Copy y en otros, más que nada se habla de las primeras tres figuras y no tanto de la cuarta. Si lo pensamos, no tiene mucho sentido, porque si hay dos premisas, tres términos, el medio solo puede aparecer en las premisas, hay cuatro necesariamente, y no hay cuatro posiciones y no puede haber más ni menos. Pero por alguna razón que no se conoce, y esta es la historia del texto de los analíticos primeros, Aristóteles solamente hablaba de tres figuras, de las tres, de la cuarta no hablaba. Y esto se conoce en la tradición como el problema de la cuarta figura. ¿Por qué Aristóteles no habló de la cuarta? Algunos decían que no la conoció, pero sí la conoció, y la está en su texto mencionada. Pero más que no hablado de la cuarta, cada vez Analíticos tiene muchos capítulos, 2 libros, Analíticos primeros tiene 2 libros y muchos capítulos. Pero muchos capítulos sistemáticos son bloques triples, porque en la primera habla de la primera figura, después de la segunda y después de la tercera, y nunca habla de cuatro. Es decir, la edición de Analíticos se concibió sin la cuarta figura, por alguna razón se la eliminó. Y entonces ahora cuando veamos cuáles son válidos y cuáles son inválidos, vamos a ver que en algunos manuales los de la cuarta no aparecen. ¿Por qué? Por esta razón. Porque en la edición de Analíticos se eliminó la cuarta figura. No se sabe bien por qué, no se sabe quién lo hizo. La transmisión de textos de Analíticos primeros es muy complicada y en realidad los filósofos de la Edad Media no conocieron analíticos primeros hasta el siglo XIV. La lógica de Aristóteles no se conocía en Europa, sino por manos intermedias, por Boecio, por Apuleyo, etc., por esos autores. Pero nunca se conoció hasta el siglo XIV analíticos primeros. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué es analíticos primeros? En parte es un manual para el departamento de filosofía, no se llamaba así en esa época. Y así surgen los manuales como el de Copy, para los departamentos de filosofía surgieron con problemas editoriales. Este es el primer problema editorial de la silogística, el que no tiene la cuarta figura, pero por alguna razón especial. Entonces recuerden, esto no es la forma lógica, es la estructura del silogismo, es parte de la forma lógica. La forma lógica es figura más modo. Ahora, a todas estas posibilidades de los términos en cada figura, agréguenle el modo A, E, I, O. Es decir, digan, por ejemplo, primera figura, premisa mayor, en vez de MP, digan todo M es P, o algún M es P o ningún M es P. Es decir, agréguenle el modo. Admito más gente. Admito. Entonces ahora vamos agregándole el modo, vamos a construir la forma lógica. Y por primera vez vamos a poder decidir validez. Validez e invalidez. Pero invalidez ya podíamos decidir. Entonces, el modo es la combinación de proposiciones categóricas. A fue el primer silogismo que vimos. Pensé que tenía
Todo, todo, todo. Todos los argentinos son americanos, todos los platenses son argentinos, por lo tanto, todos los platenses son americanos. Válido, primera figura, modo AAA. En la tradición medieval se le llamó Bárbara. No importa el nombre. Pero Bárbara quiere decir, tiene 3A. Quiere decir AAA. Quiere decir más cosas, Bárbara. Pero esa es una manera de decir, nosotros le vamos a decir AAA en la primera figura. Ahí está el ejemplo. ¿Y cuántos son los silogismos? Son cuatro, recuerden, un sistema lógico, un sistema deductivo, se comienza viendo primero por el lenguaje. El siguiente que vamos a ver tiene infinito, el lenguaje es infinito. Este lenguaje no es infinito, tiene 4 proposiciones nada más. Por lo tanto, tiene pocos razonamientos. Pero ahora vamos a ver que no son tan poquitos, son bastantes, pero en realidad son pocos con los infinitos que vienen. Entonces, hay 4 proposiciones categóricas, 4, A, E, I, O. Pero el silogismo está estructurado de manera tal que tiene 3 partes, 2 premisas, una conclusión. Entonces, 4 a la 3 en cada figura son las posibilidades de cuántos silogismos hay. A, primera figura, E, primera figura, A, A, etc. Todas las combinaciones posibles son 64. 4 a la 3. Pero el problema es que muy pocas son válidas de esa. Hay que decidir que todos los válidos y todos los inválidos. En cada figura hay 64. Y entonces, por 4, son 256. De los cuales solo 14 son válidos. Guarda con los válidos. Vamos a ver que para copy son 15. Para nosotros acá son 14. Pero ahora vamos a ver, y eso por eso es importante el planteo que les hice con el texto original de Aristóteles, con la edición del manual de lógica. Los manuales de lógica, tal como el de Copy, después lo vamos a ver más específicamente, tuvieron problemas en la edición. Nacieron como manuales para departamentos de universidades. Tuvieron problemas en la edición, y ese problema en la edición es algo así que pasó la clase pasada cuando un alumno me preguntó, no sé si fue el jueves o si fue el viernes, si un mal paso en la derivación también era un razonamiento. Bueno, en realidad hubo errores de ese tipo, de malos pasos en la derivación, que produjeron razonamientos o inválidos o no razonamientos, según los podamos ver. Aristóteles, en realidad yo le contesté, sí, es un razonamiento. Oficialmente una derivación mal hecha es un razonamiento deductivo inválido. Pero Aristóteles al silogismo, que era inválido, le decía no silogismo. Como el compañero me sugirió el otro día, que quizás no sean razonamientos, bueno, en realidad es aceptable eso, y Aristóteles le decía así. Aristóteles al inválido no le decía silogismo inválido, le decía no silogismo. Entonces acá les pongo los modos válidos que hay. Eso era para Aristóteles. Y fíjense que Aristóteles no tiene en cuenta la cuarta figura. Entonces, estos 14 son una perspectiva de los modos válidos, pero Copy les va a decir que hay 15 válidos y 2 que están acá, ya los vamos a ver cuál es, no los va a reconocer Copy, porque 2 que están acá no los reconoce el método de diagramas de Venn. El problema que plantea Copy con Bull no lo vamos a representar nosotros como un problema filosófico, tal como está en Copy, pero lo vamos a tomar parcialmente para ver un problema lógico y un problema de metodología lógica y más bien de metateoría. Va a quedar más claro al final o cuando repasemos la clase que viene. Al final de la clase va a quedar. Y ahí les advierto que E y O es válido en todas las figuras y ya nos adentramos al concepto de forma lógica. ¿Por qué E y O es válido en todas las figuras? Porque hay algo especial en E y en I. Recuerden que E e I es una relación diagonal de oposición, son contradictorias entre ellas, pero tienen algo especial, que se diagraman en diagramas de Venn en el medio. Y se diagrama con una X en el medio. Algún SSP tiene una X en el medio y ningún SSP tiene vacío en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que son conmutativas, que se pueden conmutar, que algún SSP es lo mismo que algún P es S.
y que ningún S es P es lo mismo que ningún P es S. Y eso no se puede decir de las otras, no se puede decir ni de A ni de O, solo se puede decir de E y de I. Y eso es muy importante porque conociendo la constante lógica o el operador lógico E e I, conociendo cómo se comportan, el ítem no descriptivo, conocemos cómo es la forma lógica. Si me doy cuenta que E es conmutativo e I es conmutativo, entonces los diagramas de Venn, por más que cambien de figura, no van a ser distintos, van a ser iguales. Por lo tanto, conocer el comportamiento de la constante lógica, del operador lógico o del ítem no descriptivo es una de las claves de la validez. Eso me va a permitir darme cuenta qué razonamiento es válido y qué razonamiento es inválido. Ahora esto yo se los aventuro, pero cuando empiecen a trabajar con diagramas de Venn, van a quedar más claros. Va a quedar más claro. Bueno, ahora vamos a tener que pasar al pizarrón porque acá no hay otra. Vamos a empezar con un inválido. Los inválidos son más difíciles de hacer que los válidos. Además, los inválidos son más. Por lo tanto, vamos a empezar con un inválido. Lo hacemos así. Díganme si lo ven. Los escucho, ¿eh? Ahí sí. ¿Lo ven bien? Bárbaro. No, no. Ah, sí, ahora sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí. ahora no. ¿Sí? ¿Puedo trabajar acá? ¿Sí? No, no lo puedo ver. Bueno, no sé cómo hacer para Ah, ahora sí. problema de luz, no sé qué te pasa. No, sí, lo veo. ¿Sí? ¿Puedo así? ¿Puedo acá? Bueno. Ahora se cortó, pero ya. SPM. Exacto. Debes tener algún problema en la conexión, creo. Sí. No, sucede que cada vez que habla uno, se ocupa la pantalla, por eso cada vez que alguien habla, aparece el nombre que está hablando en la pantalla y se tapa el pizarrón, es por eso. Claro, ahí lo que tienen que trabajar ustedes sobre la configuración del Zoom que tienen ustedes para eso, para que no les tape. Yo también esto lo tengo que configurar. Y no me tapan ustedes. Recién cuando empezamos, ni bien empezamos, alguien me compartió pantalla y yo la tuve que clausurar. Si no, no veo nada. ¿Algún S es? Algún SSM. Algún SSM. Algún SSM, claro. Tiene sentido, Acá. sí, obvio. Primero hago la Claro, premisa mayor. medio. Diagramas de Venn. Solo represente las premisas, nunca represento la conclusión. Acá está la idea de prueba matemática o de prueba lógica. Vale, cuidado. Es decir, no doy la conclusión la tengo que demostrar, pero no la diagramo, solo diagramo las premisas. Y diagramo primero la mayor, o primero la universal, y después la particular. Después vamos a ver por qué. Primero entonces saco 2 acá. Esto es didáctico, esto no lo tienen que hacer ustedes. Si quieren háganlo, si no quieren no lo hagan. Saco 2 de acá para verlo de a 2. P y M, todo P y M, todo P es M. Como lo aprendimos de a 2 primero, vamos a verlo de a 2 primero. Todo P es M, lo representamos así. No hay nada en P que no sea M. La parte de M sola es vacía. Todo P es M. Nada en P no es M.
P empieza cuando empieza M. Si hubiera cosas en P, serían M. Y ahora lo pasamos al triple solapado, cuidado. Ahora voy a tachar toda esta parte de P, pero esto también lo tengo que tachar, y eso está tocando S. Cuidado con esto. Fíjense que lo difícil acá es pasar del doble al triple. Un cuidado. Ahí se cortó. Ahí fíjate que vos tenés que ajustar tu configuración seguramente, para que no se Ahí te corte. está, volvió. Pero igual yo estoy fijo y siempre vuelve, ¿eh? Ah, está. Ahora algún SSM, veamos acá. Con el doble no hay problema. Acá está el problema con los inválidos, cuando hay que poner la X sobre la línea. Entonces, algún SSM, acá es fácil, ¿no? Algún SSM, la X va en el medio. Pero cuando voy al triple, la región SM, es esta, tiene dos regiones, dos subregiones. Una que es SM y no es P, SM y no P, y una que es SM y sí P, es la triple. Entonces, la segunda premisa, la premisa menor, no me dice si algún SSM me lo dice, pero no me dice si es P o no es P. No me da esa información. Entonces acá tengo una duda, y la X la tengo que representar en la parte de la región SM, pero sobre la línea, porque tengo la duda de si algún SSM es P o no P. La región es no P. Entonces acá una X sobre la línea es como decir o algún SSM y P o no P. Por lo tanto, es una duda una X sobre la línea, y por lo tanto, siempre que va una X sobre la línea, es inválido el razonamiento. Esto es A, I en la segunda figura, porque el término medio por pensar, uy, no tengo que ir es ahí, el que yo puedo estado escuchando, de ambas premisas. para decirte, no preferís venir acá, que acá, no sé, tenemos que ponerle, no tenemos las hormigas de la amistad y esas cosas, ¿entendés? Pero no era para decirte, no quiero ir, porque si no quiero ir, no voy, corta, o sea, no es tan difícil. Hola. Sí, perdóname. Capaz, convenía Está. venir acá, Te ¿entendés? escucho, pero hay mucho barullo y no escucho Por el bien. tema es, por lo de la Están cama, hablando todos a la vez. pero a la vez, si vos me decís, no, mira, que salga, qué sé yo. Profesor, desactive todos los audios porque cada vez que usted quiere explicar en el pizarrón, se interpone la imagen de otra persona que está hablando de cualquier otra cosa y lo tapa el pizarrón. Sí, a mí me pasa igual. No, tiene que... Sí, pero eso no lo tengo que hacer yo. Yo los silencio a todos y no se escuchan más. Pero a ver les saqué el silencio. Pero yo los silencio a todos y no se escuchan más. Pero no los escucho yo y creo que no los escuchan ustedes. Pero a ustedes eso lo tienen que configurar ustedes. Si a ustedes les tapan, me parece que no soy yo el que lo tengo que configurar. ¿Eh? Claro, se puede fijar la pantalla del pizarrón, fíjense. Sí, vayan a settings, tanto en share screen y en start video y en micrófono, vayan a settings. Sí. Y dije, vayan al basic options. Sí. No sé, yo no sé manejar esto tampoco. No, Yo menos, profesor. Sí, yo esto para mí, yo soy de Voy a tener que HTiza aprender. nada más. Sí, yo igual. Muy mal se me da la... Yo lo único que hago es girar la tiza y sacudir el pizarrón. Borrador. Claro, sí, entonces. Claro, sí, entonces sí es porque me cambié, sí, porque me acuerdo que me cambié en una o dos materias en fundamentos, me acuerdo que me cambié y sí puede ser que no se cambie.
Claro, lo que pasa es que yo estoy del celular, entonces no sé si también tengo la opción de fijar la imagen. Mirá, llegó información de Secretaría Académica que no usen Zoom en celular por razones de seguridad. Pero bueno, si no tienen otra, bueno. Y si usan Zoom en el celular, tienen que tener configuraciones especiales por razones de seguridad. Sí. Pero bueno, hay un montón de problemas con Zoom. Lo que tenemos. Bueno, ¿puedo seguir con el pizarrón ahora? Recuerden, apréndanlo a manejar porque vean la configuración para sacar eso y que no les borre el pizarrón. Y bueno, pues, colaboren entre ustedes también. ¿Podemos volver al pizarrón? Sí. Sí. Bueno, ahí entonces primero, A, I. En la segunda figura. Vuelvo a compartir, Bueno. A, I. En la segunda figura es inválido. Lo podríamos haber ya lo demostramos por primera vez por diagramas de Venn. Demostramos su invalidez, dado que la técnica de diagramas de Venn dice lo siguiente: solo diagrame las premisas, pero no diagrame la conclusión. Si la conclusión quedó diagramada, es válido. Y si la conclusión no quedó diagramada, es inválido. Y fíjense que acá la conclusión no quedó diagramada, porque para que hubiera quedado diagramada, debería estar dentro de la triple intersección SPM, para que dijera algún S es P. Ven que vuelvo acá. Entonces, fíjense acá, esto es la primera parte de la técnica de diagramas de Venn. Diagrame las premisas. La última parte es evaluar cómo quedó diagramado. Entonces, bueno, la evaluación tiene que revisar la conclusión. La conclusión debería ser así: algún S es P, con una X en el medio de entre S y P. Pero no quedó diagramada porque esta X no está exactamente en el medio de S y P, sino que está sobre la línea, y por lo tanto decimos que no quedó diagramada, que no es válido, es inválido. Fíjense, saco un segundo acá. Noten que en la diapositiva, ven que no puede sacar el video. Noten que en la diapositiva hay una técnica adicional para probar invalidez, y esa ya la conocían. Es la misma forma lógica, pero sustituyendo cada término por un término real, que sea un ítem descriptivo, P por pájaro, M por vertebrado y S por perro, de tal manera que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Si es inválido, debe tener un contraejemplo. Entonces, el contraejemplo es otra manera de probar invalidez, porque es la única configuración que admiten los razonamientos inválidos. Los válidos no la admitirían. Y además, validez no se puede demostrar con un caso solo, sino que validez es universal. En cambio, invalidez es particular. Yo demuestro que la forma lógica es inválida mediante un ejemplo que instancia un caso de contraejemplo. Entonces,
lo primero, el contraejemplo primero, muestra, ya estamos a 10 minutos, nos cortamos de nuevo y ahora entramos de nuevo, hacemos lo mismo en el campus en 10 minutos. Entonces, la técnica de invalidez muestra lo mismo que diagramas de Venn. Son dos maneras de mostrar lo mismo. Y noten la pregunta, ahora volvamos a la pregunta que nos hizo Oscar al principio. ¿Qué es esto? Y bueno, lo primero, diagramas de Venn, no es exactamente representación mental o semántica, pero puede ser un poco. En cambio, reemplazar pájaro, vertebrado, perro, es más bien semántico, o podría ser semántico, porque tenemos un ejemplo de que nos podemos dar cuenta, más o menos. No necesariamente. Bueno, vayamos ahora a... Empezamos con los inválidos porque son más difíciles de representar, y ahora vayamos a en la segunda figura, perdón, con la primera figura. Fíjense que para volver para hacer simplemente le voy a cambiar acá todo. Acá pongo A y acá pongo A. Cambio el modo, no cambio la figura. Seguimos en la segunda figura, pero cambié el modo. Ahora es A en la segunda figura. Recuerden, el ejemplo típico de la silogística es bárbara. Es A en la primera figura. Pero A no es válido en ninguna figura excepto la primera. Solo es válido en la primera figura. No es válido, entonces recuerden, un razonamiento no es válido en virtud de los ítems descriptivos. No es válido en virtud del carácter veritativo de la primera, segunda y conclusión. No es válido porque dice todo. Es válido por la figura y porque dice todo. Es válido porque es A en la primera figura. Entonces, bueno, le cambiamos, lo vamos ajustando. Todo PSM lo vamos a decir igual. Todo PSM lo vamos a decir igual y lo dejo igual. Recuerden cómo era. No hay nada en P que no sea M. La X no la vamos a hacer porque no tenemos más la particular. Algún SSM no está más. Ahora la segunda premisa, la premisa menor, también es universal. Todo S es M. Entonces tenemos que mirar acá. Todo S es M, lo escribiría así. Todo S es M. No hay nada en S que no sea M. Todo S es M. Y ahora lo paso al triple solapado. Cuidado, acá esta parte ya estaba tachada. No la voy a tachar. S mirando M. La puedo tachar doble, no pasa nada, ¿no? No hay que tachar la doble ni nada. No hay que hacer nada de eso. Hay que completar nada. Todo S es M. Y así ya tengo diagramadas las dos premisas. La premisa mayor y la premisa menor. No tengo que diagramar nada más. Ahora, la última parte es evaluación. Tengo que ver si quedó diagramada la conclusión con el mero hecho de haber diagramado las premisas. Bueno, vamos a revisar. Todo ese P debería haber quedado así. Todo ese es P. Ahora la pregunta es, ¿quedó diagramada la conclusión? Y bueno, vamos a revisar que una parte de ese sí está tachada, por suerte. Pero no toda esa parte que queríamos. Acá falta una parte de ese que no quedó tachada. Esto quedó blanco. Acá no decimos que hay elementos, pero podría haberlos. Por lo tanto, no está diciendo todo ese es P. Entonces, como en el ejercicio anterior, en este caso, una vez que diagramamos la premisa, el último paso de la técnica de diagramas de Venn, que es evaluar si quedó diagramada la conclusión, no se puede leer. Acá la conclusión no quedó diagramada y por lo tanto el razonamiento es inválido.
¿Están viendo bien? Y Sí. Sí, ¿Se sí. entiende, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perfecto, seguimos, ¿eh? Mm. Seguimos con la diapositiva. Y ahora llegó A en la primera figura. ¿Ven Sí. cómo armo la primera figura? Pero armo así la primera figura. Cambio acá. Nada más. Es lo único que cambio. No cambio más nada. Entonces va a cambiar esto. Borro todo, ¿eh? Hacemos todo de nuevo. Todo M es P, primera premisa. Represento primero la premisa mayor. Todo M es P. Fíjense que es al revés que hoy. Las cosas cambiaron. Todo M es P. Hoy era todo P es M. Todo M es P. Y lo paso al triple solapado. Todo M es P. No hay nada en M que no sea P. Y ahora vamos a la segunda premisa o premisa menor. Todo S es M. Teníamos que mirar acá. S y M. Todo S es M. Lo representamos así. Esto era igual que recién la segunda figura. Pero fíjense que ahora se va a conectar. Esta era la parte que le faltaba tachar recién en la segunda figura. Ahora se va a conectar esto con eso tachado. Y van a ver cómo resulta. Todo S es M lo paso. Lo paso. Acá. Fíjense que estoy mirando a S y a M. Entonces tengo que tachar todo esto. Tengo que llegar acá. Y ahí quedan representadas las dos premisas de A en la primera figura. Ahora falta la última parte, la parte de la evaluación. Ahora tenemos que ver si quedó diagramada la conclusión. La conclusión es todo S es P. Debería quedar así la conclusión. Y vamos a revisar si eso quedó, de hecho, en el diagrama. Y fíjense que no quedó igual, para nada quedó igual. Es correcto decir que no está igual, que no es exactamente lo mismo. Pero recuerden que hoy en en la segunda figura, faltaba algo, que no estaba todo tachado. Y acá, fíjense que esa parte que faltaba está tachada, pero hay algo además tachado de más. Debería haber quedado así, pero esta parte está de más, no está de menos. Y acá en esta parte simplemente no dice nada, no dice si hay o no hay. Entonces, la conclusión sí quedó diagramada, aunque dice un poco más que la conclusión, pero no dice menos, ni tiene dudas sobre la conclusión. Por lo tanto, en la primera figura, con la técnica de diagramas de Venn, con solo diagramando las premisas, sí se puede leer el diagrama de la conclusión y entonces es válido en la primera figura. Esto es Bárbara en la prueba, la primera prueba de validez con un método diagramático en el curso de lógica. Recuerden, copy capítulo 1, lógica son los métodos para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Lo difícil es encontrar el correcto porque la corrección